Cabeza en relieve. Sí. Nos mira. ¿Pero qué tiene Tiwanaku que ver con esto? Lo que vemos aquí es el desarrollo de uno de los primeros estados que probablemente se conozcan. Tiwanaku, de alguna manera, lleva la batuta en la expansión política que vemos en los lugares como este. Andy cree que en el período comprendido entre los años 1500 a.C. y 200 después de Cristo, varias ciudades andinas ocuparon este espacio. ¿Damos un vistazo? Claro, vamos. Y un poco más allá hay otro, un yacimiento arqueológico llamado Chiripa. Aquí un equipo boliviano está excavando uno de los más antiguos templos enterrados, que data del año 400 a.C. En un esfuerzo por restaurar completamente este lugar, están levantando un antiguo monolito para ponerlo en su posición original. Andy y yo nos unimos al grupo de voluntarios locales para mover esta piedra gigante. Ludwig Cayo Kisbert es quien lidera la reconstrucción de este templo y tiene un gran equipo que lo ayuda. Debe haber más de 50 personas trabajando, usando nada más que sogas, algunos troncos, músculo y trabajo en equipo. Es realmente pesado. Miren esto. Estimamos que nuestra piedra pesa unas 6 toneladas. Es enorme y solo puede moverse un poco a la vez. Se movió un poco hacia atrás, que fue bueno, y luego a un costado, que no fue tan bueno. Creo que necesitamos hacer más palanca. Muy bien, esto es lo más alto que se levantará hoy. Tomará otro día de trabajo poner esta piedra gigante en su lugar. Pero hay otro monolito en este lugar que Ludwig quiere mostrarme. Una antigua piedra que ha cubierto con una gruesa capa de tierra para protegerla. Hay algo que se ha preservado debajo de la tierra. Mira esto, es la cabeza de una serpiente. Primero vemos la silueta borrosa de una serpiente. Luego, una araña. Aquí está la cabeza. Y finalmente, una rana. En poblados antiguos, a lo largo de la cuenca del Titicaca, se han encontrado grabados en piedra de animales y formas humanas similares a estos. Chiripa es uno de los primeros ejemplos de esta tradición, y Tiwanaku es uno de los últimos. ¿Ves una influencia específica de Chiripa en Tiwanaku? Ciertamente, y una de ellas es la arquitectura de este recinto ceremonial. ¿Como este? Como este y como otros que hemos encontrado en este sitio. Las estructuras de los templos, los edificios ceremoniales son muy antiguos. De hecho, Chiripa posee los más antiguos que se han encontrado en esta región. Las cosas que podían haberse llevado a cabo en estos recintos tenían que ver con política, festejos, así que creemos que en estos también se realizaban actividades similares. Dentro de este templo enterrado y en otros de la región se ha encontrado evidencia de ceremonias religiosas similares. De vuelta en Tiwanaku, los arqueólogos creen que la tradición de las ceremonias en templos continuó, pero a una escala mucho mayor. Aquí el doctor Juan Albarracín Jordan nos cuenta que se han hecho descubrimientos recientes acerca de la vida ceremonial. En parte gracias a una solitaria estatua que representa a un sacerdote, conocida como el monolito Ponce. Sí, observamos los objetos que tiene en sus manos. Lo sostiene de este modo. Sí, son cosas muy interesantes. Los arqueólogos tienen 2 interpretaciones de ellos. Aquí podemos ver lo que algunos arqueólogos interpretan como un quero. ¿Qué es un quero? Es un recipiente de cerámica, una copa, y con la mano derecha sostiene un cuchillo ceremonial. En las manos de este sacerdote tallado está lo que algunos arqueólogos interpretan como la representación de una copa y un cuchillo. Estos objetos sugieren una teoría de las ceremonias de Tiwanaku que incluyen sacrificios a los dioses. El cuchillo se usaría para cortar a la víctima, y en la copa habría alcohol o sangre.
Una segunda interpretación sería que el monolito sostiene una tabla para inhalar en su mano izquierda y con su mano derecha sostiene una espátula que usaría para mezclar la sustancia en la tabla y luego inhalarla. ¿Sustancias alucinógenas? Sí, es lo más probable. Eran parte de los elementos que este sacerdote usaba. Una segunda interpretación de las posesiones de este sacerdote sugiere el consumo de alucinógenos en rituales. Juan nos cuenta que estos alucinógenos no eran derivados de la hoja de coca, sino de las semillas de un árbol local llamado anadenantera, que cuando se consumían producían un efecto de trance. Se molían las semillas hasta convertirlas en polvo, y al inhalarlo producía sensaciones de éxtasis, poderosas alucinaciones y se intensificaban los sentidos. Bien sea un quero y un cuchillo o una tabla y una espátula, ambos son ceremoniales y se relacionan con las funciones de este sacerdote. ¿Se sabe que estos objetos existían en Tiwanaku porque ya han encontrado alguno aquí? Sí, podemos encontrar estos dos objetos en el museo. Vayamos a verlos. Vayamos. Juan me lleva a una exposición de objetos artesanales en el Museo de Tiwanaku. Dentro de la vitrina hay objetos rituales recuperados del propio lugar. Cada uno está representado en el monolito Ponce. Esta es una de las tablas para inhalar que el sacerdote sostiene en una de sus manos. Una pequeña bandeja. Sí, podemos ver una figura parecida a un puma en la parte superior. Han sido hermosamente talladas. Podemos ver algunas espátulas. Se han recuperado tablillas elaboradamente talladas y espátulas para servir las sustancias, junto con tubos para inhalar el fino polvo. También se encontraron copas quero, cuidadosamente pintadas con un estilo uniforme. Cuéntame, ¿qué son estos? Se puede ver que estos queros tienen una banda abultada en la parte superior. Sí, lo veo. El sacerdote sostiene uno. Es muy parecido a este. Aunque no se han encontrado cuchillos que sugieran sacrificios de sangre, Juan nos cuenta que en 1989 se excavó una fosa común. Se encontró una colección de 21 piezas de restos humanos en una fosa de la pirámide de Acapana, mezcladas con huesos de llama y copas quero rotas. Los huesos humanos se encontraron con evidencia de profundas cortadas. Al regreso, ¿se llevaron a cabo sacrificios humanos en Tiwanaku? He venido a las montañas de Bolivia para investigar sobre Tiwanaku, conocido por algunos como el Stonehenge de las Américas. Tanto en Stonehenge como en Tiwanaku hemos visto objetos rituales y arquitectura que confirman que ambos lugares eran centros de grandes ceremonias rituales. Pero evidencia reciente que hemos visto en Tiwanaku sugiere que los antiguos sacerdotes llevaban a cabo las ceremonias bajo la influencia de plantas alucinógenas y alcohol, y quizás pudieron haber llevado a cabo sacrificios humanos. Podemos ver el lugar donde estos objetos fueron utilizados en rituales. Sí, vamos. Está bien. El doctor Juan Albarracín Jordan y yo dejamos el museo de Tiwanaku y nos dirigimos a la esquina noroeste de la pirámide de Acapana. Él cree que quizás aquí fue donde se realizaron los rituales de sangre. Juan cree que los sacerdotes de Tiwanaku dirigían un despliegue de consumo deliberado, festejos, alcohol y sacrificios humanos. Entonces, ¿por aquí había huesos? Había huesos y algunas otras ofrendas rituales como cerámicas y también huesos de llama. Eran parte de una ofrenda a la pirámide y tal vez a los dioses. Y eran sacrificios y no solo cadáveres sepultados. Así es, el análisis de los huesos evidencia las marcas de las heridas. Estas personas no murieron naturalmente, fueron heridas de muerte, murieron en otro lugar y luego trajeron sus cuerpos aquí. También hay evidencia de que esta gente quizás estaba viva al momento de ser sacrificada. Entonces hay dos teorías. Una dice que mataban a las personas en otro lugar, sus cuerpos eran desmembrados y luego los traían aquí. Así es. Y la segunda es que los traían vivos y aquí eran sacrificados. Los mataban, los sacrificaban. Entonces se encontraron huesos y cerámica mezclados. Exactamente, los huesos estaban mezclados con pedazos de copas quero y otros tipos de recipientes. Al parecer, la gente de Tiwanaku participaba en ceremonias grupales de consumo ostentoso y sacrificios humanos en la pirámide de Acapana. De acuerdo con el registro arqueológico, muchas víctimas fueron asesinadas y las copas quero ceremoniales eran hechas pedazos en las fosas comunes de restos humanos y de llamas.
Cuando se encontró esta tumba en 1989, asombró a los arqueólogos que la descubrieron. ¿Conocemos el contexto de estos sacrificios? ¿Sabemos cuál era su propósito? Tal vez se llevaron a cabo en la etapa terminal de Tiwanaku, cuando las cosas empezaron a funcionar muy mal. Juan nos explica que cerca del año 900 después de Cristo, la sequía se propagó a lo largo de la planicie y la autoridad central de Tiwanaku se debilitó y estaban desesperados. Sí, tal vez lo estaban. Él cree que los sacerdotes de Tiwanaku eran los que llevaban a cabo el ritual sangriento, suplicando a los dioses que salvara su agonizante civilización. ¿Se encontró evidencia de estas ceremonias a lo largo de la región de Tiwanaku? Ese es uno de los rasgos importantes de Tiwanaku. El sacrificio humano solo se encontró aquí. ¿Por qué aquí? Pues creo que se trata de una conexión con la montaña sagrada, que a su vez está conectada con los dioses. Y ahí está tu respuesta. Usaban lo sobrenatural para cambiar las cosas que empezaban a fallar. Pero aparentemente las súplicas de los sacerdotes en la pirámide de Akapana no fueron escuchadas, y los sacrificios humanos parecen haber sido en vano. Alrededor del año 1000 después de Cristo, Tiwanaku fue abandonada. Juan cree que las luchas políticas internas llevaron la ciudad a su fin, pero la sequía pudo haber acelerado el colapso de esta gran civilización. Hoy, después de más de 1000 años, el sol continúa elevándose sobre las ruinas de Tiwanaku, y este lugar sigue siendo profundamente sagrado en el corazón de sus pobladores. Los indígenas Aymara llevan a cabo su propia ceremonia aquí, con la primera luz del día más corto del año. Y hoy me han invitado a presenciar la celebración, una ofrenda a la salida del sol en Tiwanaku. Buenos días. Hace unos minutos salió el sol. Algunas personas de las comunidades cercanas aymaras han venido a honrar al sol, lo que nos da una idea clara de lo sagrado de este lugar. Acerquémonos a ver de qué se trata. En el fuego hay dulces, caramelos y un feto de llama, que es parte tradicional de las ceremonias de los Andes. Le rocían por encima un poco de harina de maíz. Por allá podemos ver hojas de coca y tabaco, que junto con el alcohol complementan los elementos tradicionales de las ofrendas aymara. El sacerdote aymara da gracias y rinde homenaje a los dioses de la montaña, a la madre tierra y al más importante, el sol. Aquí en los Andes, como en Stonehenge, la luz del sol significa vida. Los aymara han venido a honrar a la tierra, las estrellas, el cielo, las montañas y el sol. La bendición de hoy de los aymara en Tiwanaku es una pequeña muestra de una ceremonia más grande que se lleva a cabo en la mañana del solsticio de invierno. El amanecer sagrado es el 21 de junio, el momento del año a mitad del invierno en que los días empiezan a ser más largos y pronto se sembrarán los cultivos. En Stonehenge, el solsticio de junio se ha convertido en un evento de culto. En el año 2005 estuve presente, junto a otros miles, para celebrar el lugar y el círculo solar que fue construido para observar. Al otro lado del mundo, un evento similar se lleva a cabo en Tiwanaku, y como en Stonehenge, se ha ganado una asistencia masiva. Sorprendentemente, la misma mañana, la gente de ambos lados se reúne para honrar estos lugares y a aquellos que estuvieron antes de ellos, y para esperar la salida del sol. A pesar de las similitudes entre Stonehenge y Tiwanaku, el lugar boliviano tiene su propia y rica historia.